Tengan todos ustedes, hoy jueves 1 de diciembre, ya 2 semanas y más a vacaciones. Bienvenidos a este canal de YouTube de la Cruz. No se les olvida su like. Abajo la campanita, píquenle, púchenle para llegar a más personas. Creo que ya está a punto de terminar. De la revista Contralínea, buenos días a todos y a todas. Presidente, preguntarle si estaba enterado de esta reunión que sostuvieron algunos directivos de bancos, específicamente de BBVA, de Banorte y de Santander, a propósito de esto que se votó en la Cámara de Diputados, esta reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que pues garantiza que sea el gobierno quien pueda obtener los recursos de cuentas que ya han sido abandonadas, que tienen más de 6 años abandonadas, y en esta reunión los representantes de estos bancos pues estaban pues muy nerviosos por qué va a pasar en el Senado de la República. Ahora pasó esta iniciativa al Senado y está por discutirse. Y ahí acordaron que ellos van a reactivar estas cuentas con pequeños depósitos de entre 100 y 1,000 pesos, en dado caso de que el Senado apruebe esta reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, y con ello evitar, sobre todo en las cuentas que tengan más recursos, en las más abultadas, evitar que el gobierno las pueda obtener a través de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta reactivación pues la harían de forma artificial para que estos bancos sigan quedándose con estos recursos. De por sí ya lo venían haciendo. Cuando las cuentas son abandonadas, ellos se apropian de este dinero, y la iniciativa lo que busca es que este recurso pues se aplique en términos de seguridad y también de seguridad social. Preguntarle si tenía conocimiento de esta reunión y también su opinión al respecto. Lo está viendo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y él va a darnos su opinión sobre esto. Yo no quiero que cambien las reglas del funcionamiento de bancos, porque ofrecí desde la campaña que no iban a haber cambios. Desde luego, si se trata de bienes abandonados, habría que ver qué destino se le da a esos bienes. Y se puede llegar a un acuerdo con ellos. Pero todavía no lo ha visto el secretario de Hacienda, y él va a darme su opinión sobre eso y la voy a tomar en cuenta. Presidente, en otro tema, preguntarle también sobre esta discusión. Ya parece que el Senado de la República ha abandonado ya la discusión sobre el glifosato y los agrotóxicos que causan cáncer. El CONACYT ya había dicho que hay suficiente evidencia científica para determinar que este tipo de pesticidas altamente tóxicos causan cáncer. Hay de hecho incidencia, ya se ha visto la tendencia de las personas enfermas con cáncer y que tienen contacto con estos pesticidas. Preguntarle si la vía podría ser ahora un nuevo decreto que amplíe el número de agrotóxicos que se van a prohibir gradualmente. Y esto se lo pregunto pues porque usted ha declarado aquí que por encima de la salud no pueden estar los intereses privados, y en este sentido pues ya no se puede permitir que estas transnacionales sigan pues contaminando y matando impunemente a los mexicanos. En otros países está prohibido el uso de estos pesticidas y no se ha generado ninguna hambruna, sobre todo porque quienes pues tienen esta capacidad de siembra masiva de productos, pues también tienen la capacidad de conseguir otras tecnologías que sean más amables con el medio ambiente y también con la salud humana. Estamos en eso, estamos viendo eso, lo del glifosato. No queremos que
se prohíba y que no haya una opción, una alternativa, porque quienes defienden lo del glifosato sostienen que en el mundo, así como se lo estoy diciendo, no hay todavía algo que lo sustituya. Desde luego que no sea dañino. Entonces se está haciendo un análisis. Se sabe, y es cierto lo que sostienes, que hace daño a la salud. Eso se sabe. Pero no hay cómo sustituirlo. Y estamos hablando de la producción de alimentos. Entonces, se estableció un decreto, emití un decreto para limitar el volumen utilizado, y eso se está cumpliendo. Y el propósito es que cada año se vaya limitando más. En tanto, CONACYT nos da una opinión sobre qué químico utilizar que no sea dañino o qué prácticas orgánicas se aplican, porque pues es el remedio y el trapito. O sea, se necesita una opción, una alternativa. Si es mucho el daño a la salud y no encontramos opciones alternativas, pues se prohíbe. Pero estamos en eso, estamos buscando opciones desde herbicidas, vamos a decir, no químicos, hasta el uso del machete y de la tarpala para limpiar hierba, en vez de desaparecerla con bombas de aspersión. Estamos en eso, ya vamos a dar una respuesta. Presidente, también en el contexto de la discusión sobre la reforma electoral, pues ha quedado ya muy evidenciado que los partidos de oposición no defienden realmente la democracia, sino que defienden un modelo en el cual el Instituto Nacional Electoral es cómplice de los fraudes electorales. Más allá de eso, también, presidente, pues visibilizar que estos partidos, el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, también defienden el dinero, ¿no? Hay un presupuesto de más de 3.300 millones de pesos que les aprobó a estos 4 partidos el INE en agosto pasado, y ese es el presupuesto que no quieren perder, porque la iniciativa dice que ya no se les entregue tanto dinero del pueblo a los partidos políticos. Preguntarle cuál es su opinión al respecto, pues, de esta supuesta defensa a la democracia que en realidad esconde los verdaderos intereses de estos partidos de oposición, que primero es seguirse agenciando estos miles de millones de pesos año con año, porque esto es 2023, pero se espera que para 2024 el presupuesto sea de más de 4,000 millones de pesos, y también el hecho de tener pues autoridades títeres a sus intereses y que sigan pues cometiendo fraudes impunemente. Y es el tener un instrumento que podrían utilizar para hacer un fraude, como ya lo han hecho. No estoy inventando nada.
el Instituto Electoral en el 2006 estaba manejado por la maestra Elbester Gordillo y se negaron a contar los votos para imponer a Calderón. Y lo hicieron desde el INE, con un cinismo extremo, cretinismo. El que creó el sistema de cómputo para recibir y contar los votos fue el cuñado de Calderón. Y pues siempre han actuado así. Entonces, eso es lo que hay en el fondo. Pero están muy fuera de la realidad, porque ya la gente no va a permitir ningún fraude. Pero ellos no dejan de pensar así. Con todo respeto a las gallinas, gallina que come huevo, ni que le quemen el pico. ¿De cuándo acá salen estos demócratas? Fox, demócrata; Calderón, demócrata; Madrazo, demócrata. Elbester, demócrata. No nos debemos de quejar, porque independientemente de que son cosas serias, importantes, no deja de ser divertido. Imagínense el que se muestren como son. Eso no lo hubiésemos logrado si no se lleva a cabo la transformación. Salinas quería un sistema bipartidista, PRI-PAN, para que siempre se lograra mediante el gatopardismo el que los potentados dominaran México, porque era lo mismo el PRI que el PAN. Bueno, tan es así que ya ahora se unieron por completo. Siempre lo dijimos, pero esa era la democracia de Salinas. Cuando yo llegué a un partido de oposición, yo dije, voy a romper eso. Nada de que va a haber así alternancia, decía. ¿Qué diferencia puede haber? Siempre decía yo, pues, la diferencia que hay entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Y logramos romper ese bipartidismo. Y surge una opción nueva, distinta, que
no tiene que ver ni con el PRI ni con el PAN. Y aquí sí ya están muy definidas las posturas. No hay simulación. Entonces, la reforma electoral, pues sí, es el dinero, ¿no? Pero ese tienen mucho ellos, tienen bastante, tienen los medios de información, tienen dinero, tienen los medios de información. Nada más le falta algo, le falta pueblo. Entonces, se pueden quedar con ese órgano tratando de dominar, pero ¿cómo le van a hacer? No van a poner mesas, no van a haber casillas, no le van a permitir a la gente ir a votar. No tienen ninguna posibilidad. Y lo que estábamos proponiendo, pues era, a ver, vamos a ahorrar, ¿cómo se van a destinar 25,000 millones de pesos para celebrar elecciones, para organizar elecciones? ¿Por qué en México es tan caro hacer las elecciones? ¿Por qué todo el aparatal ese que tienen? Y además replicado en los 32 estados. Y lo mismo, ¿para qué 500 diputados? ¿Por qué no 300 y que sean electos de manera directa por el pueblo? Y los plurinominales, quitarlos. ¿Cuánto se ahorra? Puchal de millones. Ahora, porque no se tiene mayoría absoluta, pero sí tenemos nosotros, o el movimiento cuenta con mayoría simple. Pero antes, que estábamos en la oposición, como las cámaras estaban al servicio de los potentados, yo deseaba que se acabaran pronto los periodos ordinarios, que nada más estuviesen 3 meses, 4 y se fueran de vacaciones, porque si estaban sesionando era un peligro. Todo lo que proponían era en contra del pueblo. Entonces descansaba. Cuando ya terminaba el periodo ordinario, aunque había siempre la amenaza de que convocaran a un extraordinario, porque era un instrumento por completo entregado a la oligarquía, a los investigadores de la UNAM, del Colegio de México, de otras universidades públicas, de ciencias sociales, que analicen qué características tienen todas
las reformas a la Constitución que se hicieron en el periodo neoliberal. Te los dejo de tarea. Es para una tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado. Y van a encontrar que todas las reformas fueron en contra del pueblo y a favor de una minoría rapaz. Todas. Yo les comenté de que 3 años, que fue Cárcel, que ahora es premiado, porque en España están premiando a todos los que no están de acuerdo con nosotros, como la Feria del Libro de Guadalajara. 3 años que fue Cárcel secretario de Hacienda, aprobaron los diputados el presupuesto nacional por unanimidad. ¿Se imaginan eso? ¿Cómo le hizo Cárcel? ¿Que es un político fuera de serie? No, los maiciaban, les daban dinero, habían partidas de moches. Entonces todavía dicen que hay que regresar a lo de antes. Pues quieren la Cámara para seguir entregando bienes nacionales a particulares y sobre todo extranjeros. Lo que hicieron con la reforma energética, con todas las llamadas reformas estructurales, la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma educativa. Todas esas reformas, antes de que se presentaran al Congreso en México o que las diera a conocer Hacienda, eran parte de la agenda del Fondo Monetario Internacional, que imponían en todos los países. Durante décadas no tuvimos un plan de desarrollo propio. Nos imponían sus políticas, estas llamadas reformas estructurales. ¿Y qué son? ¿Qué es la reforma fiscal? Aumentar impuestos. ¿Qué es la reforma energética? Entregar el petróleo, entregar la industria eléctrica. ¿Qué es la llamada reforma educativa? Privatizar la educación. ¿Qué es la llamada reforma laboral o de seguridad social? Entregar el manejo de las pensiones de los trabajadores a particulares del mundo financiero. Bajar los salarios, aumentar los costos del precio de servicios del gobierno, subir el precio de la luz, el precio de las gasolinas. Esas eran las reformas. Estaba en la agenda el combate a la corrupción.
¿Qué era el principal problema de México? No. ¿Estaba en la agenda luchar en contra de la desigualdad? No. No. ¿Estaba en la agenda atender a los jóvenes de México para tener oportunidades de trabajo, de estudio? ¿Estaba en la agenda fortalecer la educación pública, mejorar el sistema de salud? No, nada. Era todo aquello que significara negocio, lucro en beneficio de una minoría. Entonces ya no hay eso y pues se siguen haciendo ilusiones, ¿no?, de que van a regresar por sus reales. Si no se hubiese llevado a cabo un cambio como el que está en marcha, imagínense cómo estaría el país si le hubiesen seguido con el saqueo, con la corrupción, con el derroche, con el desprecio a la gente. Entonces sí, ha sido importante todo lo que llevamos y lo que viene todavía. Ya nos vamos, ¿eh? Gracias, presidente. Nada más quedó pendiente. Hago un compromiso contigo. Es el primero, el martes. Quedó pendiente nada más, presidente, si iba a venir Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso se lo pregunté hace un mes y pues no ha habido respuesta. Nos falta lo de fútbol y nos falta lo de Pablo. Sí, ahora lo de fútbol estaría bien. Es un análisis de cómo se maneja lo del fútbol, ¿eh? Bueno, entonces que venga Pablo la semana que viene. Gracias, presidente. Mande. Es que quedamos con un compañero también que maneja. Ya. Ah, pues tú también estuviste trabajando en eso. Lo hacemos el jueves. Sí, bueno, el jueves, o sea, en 8 días. Bueno, nos vemos. Un bonito día, cuídense mucho, no se les olviden su like, denle la campanita, chingado, echen la mano.